Bueno, queridos amigos, tenemos hoy noticias importantes en todas partes. Las bolsas no muestran señales de debilitamiento. El Dow Jones sigue muy por encima de los 17.000 puntos. Está, está creciendo mucho el talante de los inversionistas. Eh, el petróleo se quedó amañado en, perdón, 27.000 puntos, discúlpenme. Está exactamente en 27.349 puntos para un aumento del 50% respecto a donde estaba el nivel de la inversión cuando Donald Trump subió a la presidencia de la República. El petróleo amañado por el lado de los 57 dólares el WTI, de los 63 dólares el Brent. No hay en eso modificaciones especiales. El dólar se está fortaleciendo frente al euro y fortaleciendo de manera bastante señalada. Hace rato que no estaba en 1.1148. Estamos volviendo casi al 1.10 que fue el valor del euro cuando se puso en el mercado. Pero están pasando cosas muy importantes que queremos entender de la mano de un gran experto. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, a Avianca Holdings le bajaron la calificación y se la pusieron en grado de incumplimiento. Díganos lo que eso significa para Avianca como empresa y los desafíos que se le presentan a la nueva administración con semejante revés. Pues bueno, doctor Fernando, lo que significa es que hay un ajuste en la credibilidad de la capacidad de pago y sobre todo de la capacidad de refinanciar todos los pasivos que tiene Avianca, en un momento en el cual pues ha anunciado que va a replantear o va a diferir en el tiempo algunos pagos de arrendamientos. Si bien viene cumpliendo con los pagos de intereses de su deuda, pues también ha planteado que va a tener que hacer una reestructuración de sus bonos con vencimiento en el 2020, en un momento en el cual pues naturalmente este endeudamiento, que es muy importante, hablamos de 4.000 millones de dólares, y si usted pone otros temas relacionados con arrendamientos y demás, puede subir a los 5.900 millones de dólares, pues se ha hecho apremiante tener que cambiar la estructura de la deuda básicamente para poder empezar el negocio en marcha. Aquí hay algo importante, y es que pues bien la calificadora de riesgo destaca las ventajas que tiene Avianca en el mercado colombiano y todo este tipo de cosas, pues de alguna manera hay algo de expectativa y sobre todo de solicitud de credibilidad en que todo lo que se va a plantear pues va a poder ser viable. La implicación inmediata para Avianca, lógicamente, es que cualquier tipo de refinanciación pues muy seguramente puede salir un poco más costoso en términos de intereses. Eventualmente se le van a pedir garantías adicionales por parte de los inversionistas, o de alguna forma pues estará, digamos que, presionada por los acreedores para lograr una reestructuración plena de su deuda. Ese es el efecto inmediato y naturalmente es la consecuencia pues de todo lo que ya ha venido pasando en Avianca, que ya su junta directiva pues lo está sorteando, y pues todas esas reestructuraciones hacen naturalmente parte de ese plan de ajuste que están desarrollando. ¿Avianca se negocia en la bolsa colombiana? Sí, señor. ¿Y cómo está esa acción en Colombia? Pues acuérdese, doctor Fernando, con el que analizábamos cuando salió, recién salieron las noticias pues, de todo este tema del señor Efromovich y todo el tema de la dificultad que ha tenido con United Airlines y todo lo demás, que la acción había perdido sustancialmente valor versus el nivel en el cual había salido. O sea, contábamos cómo el valor de la acción pues era sustancialmente menor del valor de la emisión, y cómo de alguna forma había perdido o habéis visto reducir de alguna manera la expectativa o el entusiasmo con el cual se pudo negociar en el momento en el cual salió al mercado de valores. Bueno, un problema pues supremamente serio. ¿Usted ve posibilidades de que los accionistas de Avianca, la nueva estructura mayoritaria en Avianca, haga inversiones importantes en la compañía, que sería el camino más obvio para mejorar el perfil de su deuda? En principio yo creo que sí, yo creo que el plan de alguna forma pues está
pare y veamos qué es lo que al final termina reflejándose en lo que Fish hace. Sin embargo, yo creo que hay consenso en que las personas que están allí, más allá de las dificultades de gobierno corporativo y los enfrentamientos particulares que puedan haber entre accionistas, pues son personas con capacidad y con experiencia para de alguna forma aprovechar las ventajas y la solidez que tiene Avianca como marca, Avianca como aerolínea tradicional, aprovechen pues las ventajas que tiene el mercado colombiano y mucho de lo que ha sido su crecimiento a nivel Latinoamérica, pero necesariamente el tema del entrenamiento hay que revisarlo porque está a niveles importantes. Doctor Cámaro, nos dieron una noticia muy desagradable para los colombianos y es que tenemos el peor de los déficits en cuenta corriente de toda América, 4% del PIB. Eso viene de la mano de una déficit en la balanza comercial de 800 millones de dólares por mes, vamos para 10.000 millones de dólares de déficit comercial en este año y eso se expresa en el déficit en cuenta corriente que le comento. No estaremos en la mira de las calificadoras de riesgo exigiendo algún viraje de tipo económico porque esta situación no es fácil de mantener, ¿o qué cree usted? Sí, doctor Fernando, esto es uno de los temas más complejos de la economía colombiana y es manejar el déficit de cuenta corriente. Un déficit que el año pasado sumó 12.000 millones de dólares, 12.600 millones de dólares contra los 10.000 millones que había tenido el año 2017 y que este año, como están las cosas, no va a ser el 4, muy seguramente va a estar alrededor del 4.5, 4.6% del Producto Interno Bruto, que en plata blanca estamos hablando de algo así como 16.000 millones de dólares de déficit. Obviamente la gran preocupación que se cierne sobre esto es que en un momento dado puede implicar un ajuste muy brusco para la economía y naturalmente comprometer su senda de crecimiento, que además en un momento en el cual hay gran complejidad en el mundo por todas las guerras comerciales y por las políticas que puedan adoptar las economías desarrolladas para estimular sus aparatos productivos y demás, puede haber un cambio, un viraje en los flujos de capital que naturalmente genere un ajuste muy desordenado en la economía colombiana. Es uno de los temas a desarrollar. Esto también, obviamente, no necesariamente uno podría tender a pensar que el déficit comercial se arregla frenando o limitando importaciones. Eso no es así, porque muchas cosas de las cuales están creciendo en importaciones son cosas que el país necesita o que no produce. Lo importante, naturalmente, es que el aparato exportador pudiera reaccionar en la misma proporción, pero, doctor Fernando, la política exportadora no se ve clara. Yendo a China 3 días para tratar de venderle algunas chirimoyas o algunas cosas puntuales a la China. No, le corrijo, aguacates. Perdón, sí, aguacates, pues no funciona mucho el tema. Entonces, yo creo que esto necesita una política de verdad de fondo que promueva la generación de exportaciones alternativas, que genere una industria exportadora alternativa, que de una vez por todas pues acabe con que tengamos una concentración tan grande en temas de productos tradicionales, que naturalmente también van al vaivén de los precios del petróleo o de los precios del carbón o de los precios de los bienes básicos, pues esto depende de muchas condiciones de mercado, ¿no? Es que es inaudito, doctor Cámaro, que esté pasando lo que está pasando. La generación mía, que no es la suya, su generación es la de mis hijos, la generación mía estaba luchando contra la monoexportación, basada en café y algo de petróleo. Y 60 años después estamos en una monoexportación basada en el petróleo y algo de café. 60 años, doctor Cámaro. ¿Dónde cumplimos el desideratum que nos propuso Carlos Lleras Restrepo en el 67 de exportar o morir? Ahí estaba la clave de todo el desarrollo de Colombia. Una economía que no exporta, ¿cómo se mantiene? ¿Y cómo crece? Sin duda, más porque no puede desarrollar industria, por ende no puede desarrollar aparatos productivos sólidos que de alguna forma garanticen la generación de empleo, garanticen la inserción y la competitividad mundial. En fin, este ha sido el mantra, pero curiosamente no se nota de verdad, doctor Fernando, por lo menos desde mi óptica, una política de Estado, de nación enfocada a lograr de verdad promover de fondo la generación de exportaciones alternativas que pongan al país en otra senda distinta. Obviamente esto no se logra en un par de años, ni es un tema que atañe a un solo gobierno, pero el país sí tiene que pensar necesariamente en una política exportadora y en una reinvención de la industria en ese sentido o de la economía de servicios, como lo lograron los tigres asiáticos, como lo tienen países como Japón, o muchos asiáticos que no tienen materias primas pero exportan productos con alto valor. Ese es el gran reto y es la única forma de cambiar esta dependencia de los bienes básicos. Que no fue otra cosa que el milagro alemán,
que es bastante anterior a los tigres asiáticos, pero el milagro alemán, ¿cómo se hizo? Exportando. Y ese fue el milagro del profesor Erhard, dirigido de la mano política de Konrad Adenauer. Exportar y exportar. Y eso salvó a Alemania y la convirtió en otra cosa distinta, y salvó a Europa con el Plan Marshall, y convirtió a los tigres asiáticos de unas regiones paupérrimas en una de las regiones más desarrolladas de la humanidad. Exportar. Bueno, doctor Cámara, pues ojalá lo escuchen a usted, y entonces, ya que no nos escuchan a nosotros, por Dios, una política exportadora por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier veleidad de momento, de los aguacates Hass y de la economía naranja. Exportar, 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 pero en grande, que eso podría ser toda una política económica con vistas al futuro. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias, y quedamos muy pendientes de lo que pase con Avianca y con nuestro déficit en cuenta corriente que nos dejó aterrorizados. No es el 4, sino el 4.5 o el 4.6, vamos para 16.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente. ¿Qué irán a decir las calificadoras de riesgo, no, doctor Cámara? Así es, doctor Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amables a ustedes. ¿Qué van a decir las calificadoras de riesgo? Ya sobre Avianca lo dijeron. Está en nivel de incumplimiento, no le presten a Avianca. Los accionistas de Avianca le van a tener que meter duro la mano al capital de la compañía para rescatarla, para salvarla y para librarnos de un colapso fenomenal. Y Colombia como estructura económica, 16.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente, el peor déficit en cuenta corriente de toda América, importando lo que necesitamos estrictamente y exportando nada, viviendo del petróleo, y todavía no nos decidimos a entrar en la era del fracking. Dios nos tenga de su mano. Con Álvaro Cámara les estábamos dando a ustedes una lección de economía y algunos indicadores económicos gracias a Colsubsidio.